Estimados y estimadas colegas, les brindo un cordial saludo. En esta oportunidad hablaremos sobre la conciliación y el principio de ausencia de contención en el nuevo sistema procesal de familia. El nuevo sistema procesal de familia es eso, un sistema. Un sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí, o bien un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. El sistema es coherencia, es integralidad, es suficiencia. El sistema procesal de familia no es literalidad, no es procedimentalismo, no es procesalismo, sino que es el todo presente en las partes. Es coherencia en virtud de su espíritu y de su finalidad. Es un todo en virtud de las normas de rango superior, a saber, la Constitución y los instrumentos internacionales que deben prevalecer sobre las otras normas. Es un todo a partir de sus principios rectores. En fin, es un sistema. Este sistema procesal de familia tiene como eje a la persona humana, de acuerdo con el artículo 6 del Código Procesal de Familia, con especial encomienda de efectivizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, como lo mencionan los artículos 7 y 8 del Código Procesal de Familia. Conforme con el artículo primero, se remarca el eje básico del derecho procesal, a saber, la denominada instrumentalidad. Esto es que las normas procesales tienen como fin efectivizar las normas de fondo, en nuestro caso las normas de fondo del derecho de familia. El artículo 2 del Código Procesal de Familia enmarca la obligada contextualización conforme con las necesidades y características de la materia familiar. Así que no debemos perder nunca de vista en este sistema procesal de familia, en este todo, tres ideas claves. La persona como centro de este sistema, así como la instrumentalidad y la conceptualización de lo procesal. Como derivación de estas tres ideas, debemos hablar de otras dos. La primera, la suficiente normativa de este sistema procesal, en el sentido de que la normativa procesal de familia debe basarse a sí misma, es decir, debe ser autosuficiente. Y la segunda idea son los principios rectores de este sistema procesal. De la misma forma, es de suma importancia subrayar la importancia de efectivizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Ahora bien, ubicándonos dentro de los principios rectores del sistema, tenemos que situarnos en el artículo 6 que habla del principio de ausencia de contención. Debemos entender este principio de ausencia de contención al menos en dos sentidos. El primer sentido de este principio lo vemos reflejado en la última frase del inciso 8 del numeral 31, cuando manda a la persona juzgadora a buscar, abro comillas, que las partes no generen mayor intensidad en el conflicto, cierro comillas. Igual se manifiesta el principio en el artículo 62 cuando dispone, abro comillas, en las audiencias judiciales será obligatorio utilizar un lenguaje sencillo, claro, informal y de fácil entendimiento, evitando el lenguaje adversarial. Cierro comillas.
Igual en el artículo 224, párrafo tercero, abro comillas, la autoridad judicial invitará a las partes a conciliar, evitará el lenguaje adversarial y solicitará mantener una conducta respetuosa y conciliadora, evitando discusiones acerca de los hechos que motivaron el conflicto, cierro comillas. En fin, se trata de un deber de utilizar un lenguaje no adversarial y de la prohibición de generar mayor intensidad en el conflicto. En segundo sentido, del principio de ausencia de contención se evidencia en los artículos que dan preferencia y que estimulan o dan espacios a las soluciones negociadas. De esta manera, el artículo 9, al igual que el artículo 223, establecen una audiencia previa de conciliación como regla, salvo que en aquellos casos en que haya situaciones desiguales de poder. Igual, el artículo 31, inciso 3, dispone como un deber de la persona juzgadora fomentar la conciliación o mediación dentro de un diálogo constructivo y no adversarial. Resultan de suma importancia para la labor de la persona abogada litigante los artículos 1, 52 y 55 del Código Procesal de Familia. En especial, el deber de fomentar en los casos que proceda en la etapa previa o en cualquier fase del proceso la conciliación. Los artículos 51 y 224 se refieren al tipo de mandato y los requisitos del mismo para conciliar. De la misma forma, el artículo 125 se refiere a la posibilidad de suspender una audiencia por un inminente arreglo conciliatorio. El artículo 237, inciso 1, indica la posibilidad de dictar una medida de protección para suspender o modificar un acuerdo conciliatorio extrajudicial. Los artículos 310 y 311, así como el 316, prevén oportunidades de conciliación en etapa de ejecución de sentencia. Por ejemplo, el artículo 310 dispone una audiencia de conciliación luego de que se cuente con el peritaje referido a bienes gananciales. Abro comillas. Rendido el peritaje y los informes necesarios, se convocará a una audiencia de conciliación. Cierro comillas. Lo mismo sucede con el artículo 311, cuando alude al acuerdo para el caso de bienes en copropiedad y luego para la base de un eventual remate. El artículo 16 abre espacio para la conciliación en caso de ejecuciones de resoluciones referidas a obligaciones de pago de sumas no determinadas. Al tema de la conciliación lo ubicamos específicamente dentro del proyecto de Código Procesal de Familia en el título sexto, en donde se incluyen las formas de terminación anticipada de los procesos. Precisamente, el capítulo primero trata sobre los medios alternos de solución y en específico sobre la conciliación. El nuevo Código Procesal de Familia la desarrolla en 5 artículos, del 193 al 197. En el Código Procesal de Familia se regula para todo tipo de procesos y en cualquier estado del proceso, permitiendo la posibilidad de pedirlo expresamente por las partes, a lo cual no es dable su rechazo, salvo en materias no conciliables o si se denota que la petición es con el fin de dilatar el procedimiento. Además, expresamente prevé la posibilidad de recurrir a servicios profesionales especializados en conciliación con el Poder Judicial. Sobre la conciliación en forma extrajudicial. El proyecto establece que las partes pueden presentar en cualquier tipo de proceso arreglos de tipo conciliatorio. La autoridad judicial revisará el arreglo y, si lo encuentra ajustado a derecho, lo homologará.
Cuando se considere necesario, se convocará una audiencia para la discusión de lo conciliado. Si el acuerdo es presentado al despacho por una sola de las partes, se debe dar audiencia a la parte contraria para que se manifieste acerca de la petición de homologación. El proyecto establece un tema muy importante sobre la opinión previa de las personas menores de edad o con discapacidad y que puedan externar su opinión, pues establece que, de previo a la homologación en la audiencia indicada, se deberá escuchar su posición acerca de los aspectos conciliatorios que se refieran a derechos propios, todo bajo pena de nulidad de la resolución homologatoria. En cuanto a los asuntos no conciliables, estamos hablando del artículo 196, se da el mismo criterio hoy vigente en el sentido de que no se concilian asuntos donde se discutan derechos irrenunciables o indisponibles. En el caso de violencia intrafamiliar o en casos de protección de derechos de personas en estado de vulnerabilidad, solo se admitirá la conciliación cuando sea evidente que el acuerdo favorezca a las víctimas. Lo mismo se especifica en el artículo 9. Asimismo, cuando en un proceso se concilian extremos que no afectan los aquí enunciados, se podrá admitir el arreglo parcial. Sobre los efectos del acuerdo conciliatorio en materia de pensiones alimentarias, esto se trata en el artículo 197, el proyecto establece que surtirán efectos a partir de su adopción, salvo para el cobro de la vía de apremio corporal, el cual solo se podrá solicitar a partir de la homologación judicial y en relación con las cuotas futuras. Los montos adeudados antes de la homologación se cobrarán por la vía de apremio patrimonial. Al tema de conciliación de alimentos se refieren los numerales 260, 261, 264, inciso 2 y 269, inciso 2. También el artículo 251 y el 271 refieren a la ejecución de los acuerdos conciliatorios en la materia. En materia de restitución internacional, también da espacio para la conciliación según lo estipula el artículo 300. En resumen, en el nuevo sistema procesal de familia y obedeciendo al tiempo rector de ausencia de contención, la conciliación es una constante. Se entiende que la conciliación es una forma de tener como centro a la persona humana. Existen deberes específicos para las personas litigantes y para las personas juzgadoras, para fomentar la conciliación y para modelar un diálogo constructivo, no adversarial. No obstante, debe tenerse siempre en cuenta que hay materias y hay contextos en que no se debe admitir la conciliación. Muchas gracias, espero que esta información sea de mucha utilidad cuando tengamos ya en vigencia el Código Procesal de Familia.